Muy buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan y que nos ven en este momento. Quisiera darles la bienvenida a esta videoconferencia sobre ética y valores en la judicatura, pero desde una perspectiva de género. Esta mañana tendremos el privilegio de contar con la exposición de la doctora Sara Veraz Almanzar, magistrada de la República Dominicana, y de la doctoranda doña Damaris Vargas Vázquez, jueza y exmagistrada suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica. Quisiera dar en especial un saludo muy caluroso a quienes desde los distintos países nos siguen en esta oportunidad, y voy a citarlos para darles personalmente ese saludo caluroso. Saludo Colombia, Consejo Nacional de la Judicatura, Cátedra Justicia y Género, Colombia, Rama Judicial. Chile, saludos Chile, Universidad Central de Chile. El Salvador, Consejo Nacional de la Judicatura en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, a ustedes también, todo nuestro cariño. El Salvador, Escuela de Capacitación Fiscal con sede en Santa Ana, San Miguel y San Salvador, bienvenidos Salvador. Guatemala, Organismo Judicial de la Secretaría de la Mujer y Análisis de Género, y en Guatemala el Tribunal Supremo Electoral. Qué gusto estar comunicado con ustedes. Honduras, Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro, saludos cordiales desde Costa Rica. Nicaragua, Corte Centroamericana de Justicia, y Nicaragua, Instituto de Altos Estudios Judiciales, reciban un cordial saludo. Panamá, Órgano Judicial Panamá, igual saludos a ustedes. Bolivia, Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia y Universidad del Valle en Sucre, qué gusto que estén con nosotros. México, Instituto de Formación y Autorización Judicial de Chihuahua, sede central y sede en Hidalgo del Parral. Igual en México, el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Nuevo León, Poder Judicial. Bienvenidos México. República Dominicana, Poder Judicial, saludos cordiales desde Costa Rica. Y en Costa Rica, el Poder Judicial y el Tribunal de Apelaciones de Santa Cruz, Guanacaste. Sean ustedes bienvenidos a esta integración latinoamericana. Asimismo, damos un saludo cordialísimo a todas las personas que nos acompañan en esta sala y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Internet. En este momento debo presentar al licenciado Andrei Pineda Sancho. Don Andrei es miembro de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Universidad Estatal a Distancia, quien en esta oportunidad les dará unas palabras de bienvenida. Don Andrei. Muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a dar estas palabras. Aprovecho esta mañana para saludar a las personas que nos acompañan, muy especialmente al Magister Luis Guillermo Carpio Manabasi, rector de la Universidad Estatal a Distancia, a la Magister Rocío Chávez Jiménez, directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia, a la doctora Sara Veraz Almanzar, jueza sustituta de presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelación, Santo Domingo, República Dominicana, a la doctora Damaris Vargas Vázquez, jueza del Segundo Circuito del Poder Judicial de Costa Rica, a la doctora Rocío Rojas Morales, jueza de apelaciones y magistrada suplente de la Sala Segunda del Poder Judicial de Costa Rica, quien está haciendo la moderación el día de hoy, a todos los colegas de la comunidad universitaria de la Universidad Estatal a Distancia y a las personas que nos acompañan de otros países de Latinoamérica por la vía virtual. Además de saludarles y darles la más cordial bienvenida, deseo aprovechar el espacio que se me ha concedido esta mañana para celebrar no solo la realización de la videoconferencia que en breve tendremos oportunidad de seguir, sino también la iniciativa general de la que ésta hace parte. Quiero reconocer muy especialmente
en mi calidad de coordinador de la Comisión Institucional de Ética y Valores de esta benemérita universidad, la extraordinaria contribución que tanto nuestro Instituto de Estudios de Género como la Fundación Justicia y Género han venido haciendo desde el año 2010 a la necesaria construcción de una sociedad emancipada de las odiosas e inadmisibles desigualdades de género que históricamente han atravesado nuestros ordenamientos institucionales y nuestras formas de concebir el mundo. Desigualdades que, como sabemos, afectan con particular violencia a las mujeres de todo el orbe, pero sobre todo a las habitantes de regiones como la nuestra, en donde sobresalen con la misma intensidad arraigadas injusticias sociales de tipo económico, político y cultural. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de tomar conciencia respecto de la desventajosa posición que ocupan las mujeres en nuestras sociedades, por el solo hecho de ser mujeres, sabrá que el camino hacia la subversión de dicho orden pasa necesariamente por una reivindicación radical de principios tales como la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Desde un punto de vista ético, que es el que más manejo quizás, en el que la posibilidad de apelar al loable ideal de justicia resulta medular, ningún ordenamiento social e institucional que atente contra la dignidad propia de cualquier ser humano o grupo de seres humanos merece ser perpetuado en el tiempo, ni mucho menos defendido como legítimo o deseable. La ética, en tanto saber práctico favorable a la acción de tipo reflexivo, se nos presenta no ya únicamente como un norte de orientación individual, sino ante todo como una herramienta adecuada para la transformación de las instituciones y de las relaciones sociales. Lo anterior resulta aplicable, por supuesto, a las temáticas que son del interés de la Cátedra Virtual de Justicia y Género y, por supuesto, igualmente extensible al tema puntual que será desarrollado el día de hoy. En un ámbito tan importante como el de la administración formal de la justicia, en donde a pesar de sus asépticas pretensiones de neutralidad, suelen filtrarse de todas maneras muchas de las desigualdades que son propias del espacio social, incluidas, claro está, las de género, la ética emerge como la condición de posibilidad tanto para la detección de las potenciales injusticias en las leyes, en las normas, en los procedimientos, como para su consecuente corrección. La perspectiva de género, en tanto postura intrínsecamente ética, tendría que animar, como bien lo han señalado múltiples autoras feministas, la crítica al derecho androcéntrico, el proceso mismo de formulación de las leyes y, por supuesto, los pormenores prácticos de la administración de justicia. Y por ello, celebro la iniciativa del día de hoy, les doy nuevamente la más cordial bienvenida y les dejo en la grata compañía de las personas que van a ser expositoras, y particularmente de la doctora Rocío Rojas Morales, que a continuación va a conducir el resto de la actividad. La doctora Rocío Rojas Morales es licenciada en Derecho con una especialización en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. También es doctora por la Universidad Escuela Libre de Derecho. Tiene ya 26 años de ejercer la profesión y se ha desarrollado como agente fiscal, fiscala, jueza de instrucción, jefa del Departamento Legal de Dirección General de Migración y Extranjería, letrada de la Sala Constitucional, jueza de apelaciones, magistrada suplente de la Sala Segunda y magistrada propietaria de la Sala Primera. Les dejo en la grata compañía de la doctora Rocío. Muchas gracias, un saludo a todos. Es para mí un verdadero honor poder compartir esta mañana con todos ustedes. Le damos la bienvenida. Es para mí un privilegio presentar a nuestra siguiente expositora, que es la doctora Sara Veraz Almanzar, magistrada de República Dominicana.
Voy a presentar a la doctora de previo a solicitarle que ella nos dé su charla esta mañana. La doctora es doctora en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, cuenta con una maestría en Derecho con especialidad en Derecho Procesal Penal, otra en Derecho Constitucional y tiene posgrados en Derecho Civil. Ha trabajado como jueza de paz, de instrucción y actualmente se desempeña como jueza sustituta de presidente de la Sala Segunda de Apelaciones de Santo Domingo. Asimismo, cuenta con amplia experiencia en docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, la Escuela Nacional del Ministerio Público, Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la UNIBE, la Procuraduría General de la República, entre otras instituciones de ese país. Ha participado en distintos talleres, seminarios y cursos de especialización en temas de delitos cibernéticos, ética judicial, derecho penal, derechos humanos, entre otros muchos temas. Finalmente ha sido actora, coautora y colaboradora en distintas publicaciones sobre derecho penal, violencia de género y protección a la víctima. La doctora nos va a hablar esta mañana de ética y valores en la judicatura desde una perspectiva de género, y entonces le damos la bienvenida y la escucha por parte de todos los que atentamente estamos esperando sus manifestaciones. Buenos días y adelante. Sí, muy buenos días a todos y a todos, especialmente... Sí, se escucha. Sí, ¿se escucha? Sí, por favor, quisiera saber si se escucha. Muy buenos días a todos y a todas nuestros compañeros y compañeras latinoamericanas de las distintas escuelas judiciales, así como también la bienvenida muy especial a nuestra co-charlista, la doctora Damaris Vargas Vázquez, y los honorables miembros de la Comisión de Género hoy presentes de la República Dominicana, magistrados y magistradas, así como los colaboradores del Poder Judicial. Bienvenidos todos. Para nosotros constituye realmente un homenaje disertar en un espacio virtual de la trascendencia de este, en virtud de que los temas que se tratan contribuyen efectivamente a lo que es la convivencia pacífica y justa de nuestros mundos y sociedades democráticas. Así que para mí es un homenaje participar en esta charla virtual titulada Éticas y Valores en la Judicatura desde una perspectiva de género. Y previo a iniciar con nuestra charla, quisiéramos explicar brevemente cuál es el enfoque que le hemos dado al tema. El tema es sumamente amplio e importante y sabemos que se va a desarrollar en distintas sesiones el tema de la ética y los valores en la judicatura. Y es por eso que hemos entendido pertinente enfocar el tema desde la figura del juez como intérprete y aplicador de las normas, así como también como la figura que a través de sus decisiones envía un mensaje positivo a la sociedad, tomando en consideración lo que son los valores éticos y sobre todo la perspectiva de género necesaria para la aplicación efectiva y justa de las normativas que rigen las relaciones en nuestra sociedad. Y es por eso que el enfoque, para que comprendan un poco más la dinámica, va dirigido en ese sentido. Reflexionar sobre ética y valores en la judicatura desde una perspectiva de género reviste importancia radical en el rol esencial del juez de impartir justicia dentro de los parámetros de la ética y no discriminación, como principios inspiradores de la política de igualdad de género
propios de un Estado social democrático y de derecho. Para la vigencia efectiva de tales derechos, el juez democrático debe ir más allá de la aplicación exegética y fría de textos. Debe conocer la normativa como un mínimo, pero debe interiorizar una serie de principios y valores éticos indispensables para tutelar de forma eficaz tales derechos. Y esta es una forma de este administrador de justicia acercarse más a la realidad, a lo que son los trasfondos de las situaciones jurídicas que tienen como principales protagonistas a los hombres y a las mujeres. Y ver estas situaciones, evaluar estas situaciones con otros ojos, los ojos del género. Esto conlleva a reconocer que aunque efectivamente existen diferencias entre hombres y mujeres, como seres humanos, somos todos y todas acreedores en igualdad de condiciones, de derechos y garantías. Por lo que el juzgador debe y viene obligado a interpretar de forma razonable el derecho desde una perspectiva equitativa. Esto exige una evaluación no genérica, sino casuística, de las distintas situaciones que a simple vista parecerían estar invisibilizadas, pero con una evaluación mucho más profunda da lugar a la detección de situaciones tales como el sexismo, el familismo, la insensibilidad de género, entre otros factores. Y como ejemplo de esta situación que se presenta día a día ante los jueces, ante su consideración, traemos a colación un caso práctico, en que los hechos son los siguientes. El imputado sacó a la víctima de la casa familiar, se quedó con las hijas menores. La víctima le pide que le devuelva a sus hijas que están pasando trabajo, y el imputado le manifestó que si ella quería llevarse a las niñas, él era capaz de matarla. Se puso violento, como era costumbre, la agredió física y verbalmente, y el certificado médico, tras la evaluación de la víctima, arrojó como resultado golpes en la cabeza, brazos, abdomen, abrasiones, entre otras lesiones. Ante el sometimiento a sede judicial de esta situación, la postura de la víctima fue la siguiente. Yo fui a la casa a hablar con él para que me entregara a las niñas. Yo salí de esa casa por problemas que teníamos. Él nunca me maltrató. Eran diferencias. Los problemas son solo por los niños. Él no me agredió ni nada de eso. Él no me va a hacer nada. Él nunca me ha maltratado, pero finalmente dependo de él, yo y mis hijas. Él es que nos mantiene. Con base a esta casuística usual en los juzgados penales, cabe reflexionar cómo impacta la ética y los valores del juez y la judicatura desde un enfoque de género en la solución jurídica eficaz a este tipo de situaciones. Para esto es preciso dar una respuesta a una serie de interrogantes tendentes a identificar la practicidad del tema desde un abordaje integral, desde el plano conceptual, normativo, pero acercarnos a la práctica en la que debe el juez observar la ética y valores como parámetro para la toma de decisiones justas y no arbitrarias. Y ese es un enfoque necesario y vital, el de género. Esto implica además el análisis de este tema, realizar algunas pinceladas históricas acerca de cómo surge la perspectiva de género, que como veremos más adelante tiene un origen ético tras el debate entre los enfoques androcentristas de cuidado y de el enfoque feminista, que al final es el más validado y el que garantiza más los derechos de todas y todas desde el punto de vista jurídico, desde la judicatura. Y es por esto que se ha afirmado que introducir la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de las normas supone vincular el sistema jurídico con la realidad,
con la realidad social a la que sirve y atiende, además de su dimensión formal determinada por la validez de tales preceptos, al contenido de lo que es justo y eficaz para los mismos. Con este enfoque entendemos pues que medianamente se satisfacen los parámetros del tema, pero enfocado a la figura del juez. ¿Cuál ha sido, y esto a pincelada, la evolución ética y valores con perspectiva de género? Por eso hacemos un pequeño recuento desde un enfoque ético androcentrista a la ética con perspectiva de género. Previo al reconocimiento de la ética desde una perspectiva de género, el tema estaba dominado por hombres, desde la perspectiva masculina. Este enfoque androcentrista invisibilizaba el pensamiento, las ideologías y orientaciones de las mujeres en este sentido, en el sentido ético. Debido a la persistencia de valores y principios masculinos, es por esto que se afirma que los filósofos morales fueron los que iniciaron con la cultura de la misoginia. Esto así porque estas formas de actuar dentro de los parámetros éticos eran presentadas como una apariencia de universales y neutrales. Algunos filósofos de la época llegaron a decir que no existía definitivamente una postura ética femenina para evaluar las situaciones que se presentaban en la sociedad. Estos sesgos históricos, algunos intencionales y otros como resultado de la cultura machista y patriarcal que gobernaba de forma absoluta en estos días, fue evidenciado con mayor fuerza y profundidad cuando surgieron las grandes luchas de mujeres con el fin de que este tipo de posturas ideológicas, resultado de la discriminación histórica, fueran ya un objeto serio de reflexión, ya desde una perspectiva de las filósofas. Inician entonces análisis ético desde una perspectiva más amplia y más justa y ajustada a la realidad, la perspectiva de género. Como resultado de lo anterior surgen importantes posturas filosóficas. Entre estas podemos destacar la ética femenina o ética del cuidado, cuya propulsora fue Carol Gilligan. ¿Qué planteaba Gilligan? Gilligan, en su obra Moral y Teoría Psicológica del Desarrollo Femenino, publicada en 1982, puede decirse que rompió los esquemas dominantes hasta entonces acerca del desarrollo moral tanto de mujeres como de hombres. Pues a la fecha, como dijimos, los estudios eran puramente misóginos sobre el tema y llegarían a sugerir que las mujeres no tenían ética o moral o simplemente tenían una moral medianamente o mínimamente desarrollada. Gilligan fundamentó su postura en la denominada teoría moral y cuestionaba lo que había sido el estudio realizado por un filósofo de ética llamado Lawrence Kohlberg. ¿Qué planteaba Kohlberg? Kohlberg planteaba que tras un estudio realizado entre hombres y mujeres, en lo que se le hacían preguntas básicas acerca de lo que era la ética, los valores y cómo entendían ellos que habían asumido ese tipo de posturas en la sociedad, establecían que los resultados de ese tipo de estudios en la época demostraban que las mujeres tenían un menor o casi ausente desarrollo moral. Y esto debido a que el enfoque de Kohlberg era basado en que las mujeres no se expresaban o las mujeres tenían una voz moral débil. Pero ¿qué decía Gilligan al respecto? Bueno, ella evaluó que esa actitud de las mujeres debía a que las mujeres habían sido desde épocas históricas segregadas. Las mujeres eran calladas, era una voz moral acallada. Y entendió que la postura de la ética de las mujeres se inclinaba más hacia el cuidado, hacia lo que era la tolerancia, la comprensión a los demás, etcétera, etcétera.
¿Qué pasaba con la teoría de Carol Gilligan? Aunque es un paso de avance frente a la postura de Colbert, que era evidentemente androcentrista, que Gilligan establecía una ética femenina del cuidado, del sacrificio de la mujer hacia las posturas de la sociedad, hacia lo que era un familismo. Y aunque es un paso de avance, la postura de Carol Gilligan evidenciaba o fomentaba lo que eran los aspectos, el estereotipo de la mujer hacia el cuidado, hacia el sacrificio, hacia la protección de la familia por encima incluso de sus derechos. Frente a esa postura surge en la época, luego de ella surgieron otras posturas como la postura de las virtudes, que entendía que debía dejarse al lado el tema del cuidado, sino que lo principal en el ser humano era guiarse por el tema de la virtud. Encontramos otro enfoque mucho más contundente y que criticaba grandemente la teoría femenina, y es el enfoque feminista. El enfoque feminista analiza las categorías de sexo y género y las toma como centrales para la distribución y el uso de poder que se le dan a las relaciones entre hombres y mujeres, con miras a acabar con el sexismo y sus estructuras, sus rasgos más característicos, como son el familismo, la insensibilidad, la dicotomía, entre otros. Para acabar con este enfoque de la ética, propugnaba principalmente disminuir lo que era, o acabar o erradicar con temas como la erradicación, la discriminación, la exclusión y la opresión a que las mujeres se habían sido sometidas históricamente. El feminismo liberal ve a las mujeres como seres humanos autónomos, libres, capaces, con autodeterminación, decisión sobre sus propias vidas, sujeto de derecho y sujeto de igualdad. Es evidente que el enfoque feminista, el enfoque ético feminista es el que ha sido asumido y el que da origen o es la génesis de lo que puede entenderse como una ética femenina más garantista hacia los derechos de la mujer. Ya en la época contemporánea observamos la postura siguiente. Para las psicólogas, y esto fue necesario evaluar el tema desde el punto de vista psicológico, porque el tema de la ética en la judicatura es un tema que hay que evaluarlo primero desde la figura de la persona, cuáles son los valores éticos que la persona ha interiorizado, para luego cómo esa persona asimila y pone en marcha tales valores desde la perspectiva de género al momento de ejercer la función judicial. Y estas dos psicólogas, Montserrat Moreno Marimón y Genoveva Sastre, establecen desde el punto de vista con un enfoque contemporáneo lo siguiente: repensar la ética desde una perspectiva de género ante el hecho de que las concepciones éticas evolucionan y deben estar acorde con las necesidades de la población, tomando en cuenta las diferencias de edades, contextos sociales, porque esto representa una proximidad a la vida real. La ética no puede ser vista de forma lineal, debe ser vista de una manera casuística, plantean estas psicólogas. Y esta idea se refleja ante los evidentes cambios radicales en la forma de interpretar el mundo, las ideologías, las nuevas ideas y las contradicciones que se dan entre las personas, especialmente entre los géneros femenino y masculino. Una anécdota muy interesante que nos llamó la atención es que en los años 30 Jean Piaget trató de hacer el estudio realizado por Lawrence Colbert, y al entender que las preguntas y respuestas que daban las mujeres en aquella época eran confusas y poco comprensibles, abandonó la muestra
femeninas y se concentró en las masculinas, con los resultados que no hay que leer el estudio para uno saber cuáles son los resultados del análisis de Jean Piaget. Otros psicólogos y estudiosos del tema, como son Sastre y Pavón, idearon un conflicto en el que las mujeres, y eso como trabajo de campo, las mujeres y hombres debían evaluar las conductas éticas, tanto de la perspectiva del cuidado o feminista de la ética, como o femenina de la ética, como la teoría feminista. Y los resultados fueron sorprendentes, contrario a lo que planteaba Jean Piaget. El resultado de la muestra, al ser cuestionadas los jóvenes y las jóvenes ante el supuesto de un compañero, un amigo que se había sustraído un bolígrafo, lapicero costoso, ellos le preguntaban a ese grupo de niñas y niños cuál había sido la solución ética ideal para solucionar ese caso. Y sorprendentemente, cuando se tomó como base la respuesta de las niñas entendían que el niño, el amigo, debía devolver el bolígrafo y pues pedir excusa ante esa situación. Contrario a esta postura, los chicos aconsejaban que el bolígrafo debía ocultarse y así evitar el castigo, la sanción ante esa situación. Bueno, esta no es una muestra necesariamente que evidencia una realidad, porque todo depende cómo el sujeto, y eso lo veremos más adelante, asimila, el sujeto tanto masculino o femenino, asimila o interioriza lo que son los valores éticos aprendidos, no necesariamente en las universidades, sino en el seno de la sociedad, desde las escuelas, y los pone en práctica al momento de asumir una función como la del presente caso, que es la función judicial. Para Zoila Vargas Cordero es importante hacer un análisis de los valores y su practicidad, y establece lo siguiente: los valores y la moral y la ética se convierten en un tema trascendental en este momento histórico social, en que se produce una mayor transformación de las sociedades y donde la globalización, asimilada a través de los medios de comunicación y a través de la tecnología, tales como Twitter, Facebook y redes sociales, han hecho que nuestra juventud, que nuestra niñez y nuestros futuros adultos y profesionales asimilen valores artificiales tales como la competitividad, el consumo y el materialismo. Y se realizó un estudio con base a las ideas de Vargas Cordero en una escuela pública en la que se implementó un cuestionario ético-pedagógico a los estudiantes, en los que se trataba de determinar cuáles eran los niveles de conocimiento de ética y valores en los estudiantes y también en los profesores. Se le hacían preguntas tales como: ¿qué es la ética? ¿Qué son los valores? ¿Entiende usted que tiene ética? ¿Cuáles son los principios éticos o los valores que rigen su vida? Entonces los resultados fueron variados, pero primó a nivel escolar en este estudio que existían debilidades importantes en cuanto al conocimiento de lo que son estos conceptos. Para Ruth García, los valores se entiende como algo a lo que se decide dedicar la vida, algo que es importante, lo que guía a la vida de una persona o parte de esa vida, y constituye algo que le da sentido a la misma. Cabello entiende que es aquello que es valioso y que constituye el fundamento por el cual hacemos o dejamos de hacer algo en un momento determinado. En suma, los estudios a los que hemos hecho alusión arrojaron que el desarrollo ético de la personalidad ética en una persona depende de su grado de madurez y de discernimiento.
¿Por qué? Porque esos estudios arrojaron que la mayoría de los niños hacían elecciones a partir de situaciones de conveniencia y que consecuentemente esas decisiones no eran más que un ejercicio de su libertad. Pero esa libertad, dicen los estudiosos antes mencionados, debe ser moldeada desde el núcleo de la sociedad, desde las escuelas, desde la familia, desde las escuelas, y ser parte importante del currículum de las academias y de las universidades. Y es que la ética se desarrolla, se madura, se modula. ¿Cuál es la importancia entonces del estudio y reflexión de la ética y los valores en la judicatura? Y además, o principalmente desde una perspectiva de género. Para el profesor y filósofo Rodolfo Vigo, la exigencia de la ética surge con las profesiones mismas. ¿Por qué surgen las profesiones?, se cuestiona este filósofo. Las profesiones surgen para dar solución, para mejorar la vida de los ciudadanos. Y cuando un profesional ejerce su acción, lo que busca la ciudadanía, lo que busca el usuario es la excelencia. Y la excelencia es la ética, porque la excelencia depende de una serie de factores que a continuación pues pretendemos indicar. Dice, la exigencia ética surge con las profesiones que a su vez surgen para resolver problemas a la gente, a la sociedad, y para buscar el bien o el bienestar de las sociedades. El buen juez es el juez excelente, el que garantiza la justicia conforme a su juramento hipocrático. Entonces, ¿qué espera la sociedad del juez? Que el juez conozca de la realidad, que no haga una interpretación exegética del derecho y de la norma, que conozca realidades como son las discriminaciones, el sexismo, el apartamiento de la mujer a su vida activa, al ejercicio efectivo de los derechos. Solo así el juez o el juzgador podrá dar una respuesta efectiva y eficaz al problema jurídico que se le presente, acorde con los postulados de la Constitución que mandan a la judicatura a realizar, a tutelar de manera efectiva los derechos y garantías de lo que son los acreedores, los usuarios, por igual, hombres y mujeres, y facilitar lo que es el acceso a la justicia. ¿Cuál es la ética que debe aplicar el juez? ¿Cuál es la perspectiva que satisface más la equidad y no discriminación en el sistema de justicia? ¿Es la ética que está en los códigos? Nos preguntamos nosotros. ¿Es la ética que busca o reclama la sociedad? ¿Es la ideología imperante, la ética subjetiva del propio juez? Nosotros entendemos que el juez debe tener una visión holística del asunto y ver, a la luz de las circunstancias particulares del caso concreto, que muchas veces los valores compartidos por una sociedad que muchas veces no entiende lo que es el sistema de justicia, no pueden dar lugar a que el juez tome decisiones populistas en desmedro o en perjuicio de los derechos de los involucrados en el caso concreto. También, o tampoco más bien, puede el juez fundamentar un caso con base a sus prejuicios o a sus ideologías. Imagínese usted un juez católico muy arraigado en su religión, que se le someta a su consideración un caso de una ciudadana que cometió un aborto. Si el juez implementaría su ideología, su ética subjetiva y personal, pues el resultado obvio o evidente es pues discriminar a la mujer, no tomar en cuenta lo que es su decisión, sus valores, su criterio, pero sobre todo no tomar en cuenta como parámetro de evaluación lo que es la perspectiva de género. A grandes rasgos, y ya puntualizando lo que es la importancia de esta herramienta ética de interpretación que debe ser utilizada de forma primaria por el juez, tenemos que sí, es un logro importante desde el punto de vista histórico, la transversalidad de género
lograda en 1985 como resultado de la tercera conferencia mundial para el examen y evaluación de los logros de las Naciones Unidas para la mujer, implica tomar en cuenta, y eso haciendo acopio de las palabras de Marcela Lagarde, que la perspectiva de género deriva de una concepción feminista del mundo, es decir, la que está más acorde tras el recuento histórico que hemos evaluado es la teoría feminista, porque es la que más critica desde teoría ética feminista, pues es la que más critica desde el trasfondo, desde las estructuras, desde la creación de las leyes, su interpretación e implementación, el tema de la discriminación y desigualdad. Y Lagarde concluye: la perspectiva de género deriva de una concepción feminista del mundo y de la vida. Se estructura a partir de la ética y conduce a una filosofía poshumana por su crítica y concepción androcentrista. Reconoce la diversidad de género y como principio esencial para la construcción de la humanidad. Este enfoque de la ética y los valores desde la judicatura y especialmente de la figura del juez, lo que busca finalmente, y con esto damos conclusión a nuestra intervención, es romper o lidiar con las grandes luchas que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, con los techos de cristal que ha tenido que luchar, con los techos de cristal, las paredes de cartón, con los pisos de tierra, con los corazones de piedra, con el exegetismo e interpretación parcializada de la norma. De importancia radical este tema, lo que hemos hecho solamente es un punto, encender la mecha hacia la reflexión y entender que esto no solamente debe verse desde la figura del juez, sino que se crea una cultura de éticas y valores con perspectiva de género, para que tengamos una sociedad más armónica y más justa, pero sobre todo más acorde con los postulados que rigen nuestras sociedades modernas. Muchas gracias.